En un callejón oscuro de Hongdae, el corazón de Seúl, el eco de un grito se ahogó entre el bullicio de la noche. Gibbon, con el rostro empapado en lágrimas, apretó los puños mientras el neón parpadeante iluminaba su cabello rojo como el fuego. Frente a ella, Min Seo, la chica que había jurado amarla, reía con crueldad, rodeada de sus amigas, como si el dolor de Gibbon fuera un juego. ¿De verdad creíste que iba en serio, Gibbon? Dijo Min Seo, su voz cortante como un cuchillo. Fue solo una apuesta. Una estúpida apuesta para ver si podía hacer que te enamoraras de mí. El mundo de Gibbon se derrumbó en ese instante. Había entregado su corazón, su confianza, sus sueños, a una mujer que ahora la miraba como si no valiera nada. Las risas de las demás resonaban en sus oídos, cada una un golpe más a su alma rota. Corrió cegada por las lágrimas, tropezando entre las calles abarrotadas, hasta que sus piernas cedieron frente a una pequeña clínica iluminada por un letrero en ángulo que decía Esperanza. Allí, exhausta y destrozada, colapsó. Cuando abrió los ojos, una mujer joven de unos 25 años, con el cabello largo y oscuro recogido en un moño desordenado, estaba a su lado. Llevaba un uniforme de enfermera y sus ojos, de un castaño profundo, reflejaban una calidez que Gibbon no había sentido en mucho tiempo. Su placa decía Soo-jin, enfermera. ¿Estás bien?, preguntó Soo-jin, con una voz suave pero firme, mientras revisaba el pulso de Gibbon. Te desmayaste en la entrada. No te preocupes, estás a salvo aquí. Gibbon quiso responder, pero las palabras se atoraron en su garganta. Solo pudo mirar a Soo-jin, cuya presencia parecía un ancla en medio de la tormenta. No sabía que esa noche en ese pequeño rincón de Seúl, comenzaría una historia que cambiaría su vida para siempre. Gibbon no era una extraña al dolor. Criada en un hogar tradicional en las afueras de Seúl, había luchado toda su vida contra las expectativas de una sociedad que valoraba la conformidad por encima de todo. A los 16 años, supo que era diferente. Las miradas que dedicaba a sus compañeras de clase no eran como las de las demás. Pero en Corea, donde las apariencias lo eran todo, confesar que era lesbiana era como firmar una sentencia de aislamiento. Sus padres, devotos y estrictos, le habían dejado claro que el amor entre mujeres era antinatural. Así que Gibbon aprendió a esconderse, a teñirse el cabello de colores imposibles, a vestirse con chaquetas de cuero y a construir un muro alrededor de su corazón. Min Seo había sido la excepción. Con su sonrisa confiada y sus palabras dulces, había atravesado ese muro como si fuera de papel. Durante meses Gibbon creyó que había encontrado a alguien que la entendía, que la aceptaba. Habían compartido noches interminables paseando por el río Han, hablando de sueños y miedos. Min Seo le había prometido un futuro juntas, un lugar donde podrían ser libres. Pero todo había sido una mentira, una cruel apuesta entre Min Seo y sus amigas, quienes se burlaban de las chicas como Gibbon, por diversión. Ahora, en la camilla de la clínica, Gibbon se sentía más sola que nunca. Soo-jin, sin embargo, no parecía dispuesta a dejarla hundirse en su dolor. Mientras le ofrecía un vaso de agua, le habló con una naturalidad que desarmaba. No sé qué te pasó, pero no tienes que contármelo ahora, dijo Soo-jin, sentándose a su lado. Solo quiero que sepas que aquí no juzgamos a nadie. Este lugar es un refugio para quienes lo necesitan. Gibbon la miró, desconfiada. Había aprendido a no confiar en las palabras bonitas. Pero algo en la forma en que Soo-jin hablaba, en la suavidad de sus movimientos, le hacía querer creer. Por primera vez en mucho tiempo sintió una chispa de esperanza. Los días siguientes fueron un torbellino. Gibbon volvió a la clínica, no porque estuviera enferma, sino porque algo en Soo-jin la atraía como un imán. La enfermera tenía una vida aparentemente sencilla, trabajaba turnos largos, vivía en un pequeño apartamento en Mapo-Geu y siempre llevaba una sonrisa que parecía esconder 1000 historias.
Pero también tenía una fuerza callada, una determinación que se reflejaba en cómo trataba a cada paciente, desde ancianos gruñones hasta niños asustados. Una tarde, mientras Soo-jin le vendaba una herida menor en la mano, fruto de un tropiezo torpe en la calle, Gi-bon se atrevió a preguntar: ¿por qué eres tan amable conmigo? Ni siquiera me conoces. Soo-jin sonrió, sin levantar la vista de la venda. Porque sé lo que es sentirse perdido, respondió. Y porque creo que todos merecen a alguien que los escuche sin importar quiénes sean. Esas palabras se grabaron en el corazón de Gi-bon. Por primera vez sintió que alguien la veía, no como una rebelde, no como una desviada, sino como una persona. Pero el miedo seguía allí, susurrándole que no podía confiar, que el amor siempre venía con un precio. Mientras tanto, Min Seo no había desaparecido. Sus mensajes llegaban como dagas, burlas disfrazadas de disculpas, recordatorios de la apuesta que habían destrozado a Gi-bon. Cada palabra era un recordatorio de su humillación, y aunque intentaba ignorarlos, el dolor seguía creciendo. Una noche, incapaz de soportarlo más, Gi-bon tomó una decisión impulsiva. Fue al bar donde sabía que Min Seo y sus amigas solían reunirse. Quería enfrentarla, gritarle, recuperar algo de su dignidad. Pero cuando llegó, la escena que encontró fue diferente. Min Seo estaba sola, sentada en una esquina con el rostro desencajado. Por un momento Gi-bon sintió una punzada de compasión. Pero entonces Min Seo la vio y su expresión cambió a una de desdén. ¿Qué haces aquí, Gi-bon? ¿No te humillaste lo suficiente? Dijo con una risa amarga. Gi-bon tembló, pero antes de que pudiera responder, alguien se interpuso. Era Soo-jin, que había llegado al bar por casualidad, acompañando a una amiga. Sus ojos brillaban con una furia contenida mientras miraba a Min Seo. Déjala en paz, dijo Soo-jin, con una voz que no admitía réplica. No tienes derecho a tratarla así. Min Seo se rió, pero había algo nervioso en su tono. ¿Y tú quién eres? ¿Su nueva protectora? Soo-jin no respondió. Solo tomó la mano de Gi-bon y la sacó del bar, llevándola a la calle donde el aire frío de Seúl les golpeó el rostro. Gi-bon temblaba, no de frío, sino de una mezcla de rabia y gratitud. No tenías que hacer eso, murmuró. Soo-jin la miró, seria. Nadie merece ser tratado como si no valiera nada. Y tú, Gi-bon, vales mucho más de lo que ella te hizo creer. Esa noche, bajo las luces de neón de Hongdae, algo cambió entre ellas. No fue un momento de romance, sino de conexión profunda, de dos almas heridas encontrándose en medio del caos. Pero el camino hacia la sanación no sería fácil. Min Seo no estaba dispuesta a dejar ir su juego, y los secretos del pasado de Soo-jin amenazaban con salir a la luz, poniendo en riesgo la frágil confianza que comenzaba a nacer. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones para Gi-bon. Cada vez que pasaba por la clínica, su corazón latía con una mezcla de nerviosismo y esperanza. Soo-jin se había convertido en un faro en su oscuridad, pero Gi-bon no podía evitar preguntarse si estaba proyectando sus deseos en alguien que solo estaba siendo amable. Había aprendido a dudar de todo, especialmente de sí misma. Soo-jin, por su parte, parecía llevar su vida con una calma que ocultaba un pasado complicado. Gi-bon notó pequeños detalles, la forma en que Soo-jin evitaba hablar de su familia, como sus ojos se nublaban cuando alguien mencionaba el amor o las relaciones. Una tarde, mientras compartían un café en una pequeña cafetería cerca de la clínica, Gi-bon se atrevió a indagar. ¿Siempre has querido ser enfermera? Preguntó, removiendo su bebida con una cucharilla. Soo-jin sonrió, pero había un dejo de tristeza en su expresión. No exactamente.
Quería ser artista, pintar, crear cosas. Pero la vida tiene otros planes, ¿sabes? Ser enfermera me dio un propósito, una forma de ayudar a otros cuando yo no pude ayudarme a mí misma. Gibbon frunció el ceño, intrigada. ¿Qué quieres decir? Soo-jin dudó mirando por la ventana hacia las calles llenas de vida. Finalmente habló en voz baja. Cuando era más joven, pasé por algo difícil. Alguien me rompió el corazón, y no solo eso, también mi confianza en mí misma. Me tomó años reconstruirme. Por eso cuando te vi esa noche desmayada, con tanto dolor en los ojos no pude ignorarte. Gibbon sintió un nudo en la garganta. Quería preguntar más, pero algo en la voz de Soo-jin le dijo que no era el momento. En cambio cambió de tema hablando de cosas triviales, la música que sonaba en la cafetería, los festivales de otoño en Seúl, cualquier cosa para mantener esa conexión frágil pero creciente. Mientras tanto Min Seo seguía acechando. Sus mensajes se volvieron más insistentes, alternando entre burlas y falsas disculpas. No quería herirte tanto, Gibbon, podemos hablar, decía uno. Eres tan patética, sigues llorando por mí, decía otro. Gibbon intentaba ignorarlos, pero cada palabra era como una astilla clavándose más profundo. Una noche, mientras caminaba sola por el río An, recibió una llamada. Era Min Seo. ¿Qué quieres? Espetó Gibbon, su voz temblando de rabia. Solo quiero verte, respondió Min Seo con un tono que sonaba casi sincero. Cometí un error, ¿de acuerdo? Vamos a hablar como antes. Gibbon colgó, su corazón acelerado. No quería volver a caer en esa trampa, pero una parte de ella, la que aún recordaba los momentos felices con Min Seo, dudaba. ¿Y si realmente estaba arrepentida? ¿Y si podía recuperar algo de lo que habían tenido? Al día siguiente en la clínica, Soo-jin notó que algo andaba mal. Gibbon estaba más callada, sus ojos evitaban los suyos. Durante un descanso, Soo-jin la llevó al pequeño jardín trasero de la clínica, donde un cerezo comenzaba a perder sus hojas. ¿Qué pasa, Gibbon? Preguntó sentándose en un banco. No tienes que contármelo todo, pero no estás sola, ¿sabes? Gibbon suspiró, mirando las hojas caer. Finalmente confesó lo de los mensajes de Min Seo, la llamada, las dudas que la carcomían. Soo-jin escuchó en silencio sin juzgar, pero cuando Gibbon terminó, su expresión era seria. No dejes que te manipule de nuevo, dijo Soo-jin, con una intensidad que sorprendió a Gibbon. Esa clase de personas no cambian. Solo quieren controlarte, hacerte sentir que no vales nada sin ellas. Pero tú no eres esa apuesta, Gibbon. Eres mucho más. Esas palabras golpearon a Gibbon como un rayo. Por primera vez sintió que alguien creía en ella, no por lo que podía ser para ellos, sino por lo que era. Sin pensarlo, tomó la mano de Soo-jin, un gesto pequeño pero cargado de significado. Soo-jin no la apartó, solo apretó su mano con suavidad, y en ese momento, bajo el cerezo, Gibbon sintió que algo nuevo estaba naciendo. Pero el pasado no las dejaría en paz tan fácilmente. Min Seo, frustrada por el rechazo de Gibbon, comenzó a esparcir rumores en las redes sociales. Publicó fotos de Gibbon, mensajes privados que había guardado, exponiendo su relación y ridiculizándola. Los comentarios crueles comenzaron a llover, algunos de extraños, otros de personas que Gibbon creía amigas. La vergüenza y el miedo la consumían, y empezó a evitar la clínica, temiendo que Soo-jin también viera esos rumores y la juzgara. Soo-jin, sin embargo, no era de las que se rendían. Una noche fue al apartamento de Gibbon, un lugar pequeño y desordenado en el corazón de Mapo-jeú. Cuando Gibbon abrió la puerta, con los ojos hinchados de tanto llorar, Soo-jin no dijo nada. Solo la abrazó, un abrazo que decía más que cualquier palabra.
No te escondas, susurró Soo-jin. No dejes que ganen. No estás sola en esto. Gi-bon se derrumbó en sus brazos, dejando salir todo el dolor que había guardado. Por primera vez, no se sintió juzgada, no se sintió rota. Pero incluso mientras encontraba consuelo en Soo-jin, una sombra más grande se cernía sobre ellas. Soo-jin tenía sus propios secretos y pronto Gi-bon descubriría que la enfermera que la estaba salvando también necesitaba ser salvada. El abrazo de Soo-jin marcó un antes y un después para Gi-bon. Por primera vez en semanas, sintió que podía respirar, que el peso del mundo no la aplastaría. Pero los rumores de Min-seo seguían circulando, como un veneno que se filtraba en cada rincón de su vida. En la universidad las miradas de sus compañeros eran una mezcla de curiosidad y desprecio. Algunos susurraban a su paso, otros simplemente la evitaban. Gi-bon intentó mantenerse fuerte, pero cada día era una batalla. Soo-jin, por su parte, se convirtió en su refugio. Pasaban más tiempo juntas no solo en la clínica, sino en pequeños momentos robados, paseos por el mercado de Wanhan, noches viendo dramas coreanos en el pequeño televisor de Soo-jin, risas compartidas que hacían que el mundo pareciera menos cruel. Gi-bon comenzó a notar cosas que antes había ignorado, la forma en que Soo-jin fruncía el ceño cuando estaba concentrada, como tarareaba canciones pop mientras trabajaba, la calidez de su risa. Pero también notó las sombras que a veces cruzaban su rostro, momentos en los que Soo-jin parecía perdida en recuerdos dolorosos. Una noche, mientras compartían un tteokbokki picante en un puesto callejero, Gi-bon decidió preguntar. Soo-jin, ¿por qué nunca hablas de tu pasado? Dijo, tratando de sonar casual. Sé que dijiste que alguien te rompió el corazón, pero ¿qué pasó? Soo-jin se quedó en silencio, mirando el vapor que subía del plato. Finalmente habló su voz baja y cargada de emoción. Hace unos años, estaba enamorada, confesó. Se llamaba Hana. Era mi mejor amiga, mi primer amor. Pensé que éramos inseparables, pero ella no era quien creía. Me traicionó, no solo con otra persona, sino contándole a todos en nuestra escuela que yo era diferente. En un lugar como este donde todo el mundo espera que seas perfecta, eso fue el fin para mí. Mi familia me dio la espalda, mis amigos desaparecieron. Terminé sola, y casi no lo logré. Gi-bon sintió un nudo en el pecho. La historia de Soo-jin era demasiado parecida a la suya, pero también diferente. Había una fuerza en Soo-jin que ella envidiaba, una capacidad para seguir adelante a pesar de todo. ¿Cómo lo superaste? Preguntó Gi-bon, casi en un susurro. Soo-jin sonrió, pero sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. No lo superé, no del todo. Pero encontré un propósito. Ayudar a otros, salvar vidas, me dio una razón para levantarme cada día. Y ahora te tengo a ti, y eso me hace sentir que tal vez el pasado no define todo. Esas palabras encendieron algo en Gi-bon. Por primera vez sintió que podía ser más que su dolor, más que la apuesta de Min-seo. Pero justo cuando empezaba a creer en un futuro, el pasado de Soo-jin irrumpió de nuevo. Una mañana, mientras Gi-bon ayudaba en la clínica como voluntaria, una mujer entró. Era alta, con el cabello perfectamente peinado y una expresión de superioridad. Soo-jin palideció al verla. «Hana», dijo, su voz temblando. Hana sonrió, pero no había calidez en su gesto. «¿Cuánto tiempo, Soo-jin? Escuché que trabajabas aquí salvando almas perdidas. ¡Qué noble!». Gi-bon sintió una oleada de rabia. Esta era la mujer que había destrozado a Soo-jin, y ahora estaba allí, como si tuviera derecho a reaparecer. Pero antes de que pudiera decir algo, Soo-jin se recompuso. «¿Qué quieres, Hana?»,
Preguntó con una frialdad que Gibbon no le conocía. Solo quería ver cómo estabas, respondió Hannah con un tono que destilaba falsedad. Y bueno, me enteré de tu nueva amiga. Miró a Gibbon con desdén. Parece que tienes un tipo Soo-jin. Gibbon dio un paso adelante lista para confrontarla, pero Soo-jin la detuvo con un gesto. No vale la pena, Gibbon, dijo con una calma forzada. Ella no vale la pena. Hannah se rió y se marchó, dejando un silencio pesado. Gibbon miró a Soo-jin, buscando respuestas, pero la enfermera solo negó con la cabeza. No dejes que te afecte, dijo Soo-jin, aunque su voz temblaba. No dejes que nos destruyan. Esa noche Gibbon no pudo dormir. La aparición de Hannah había abierto una herida, no solo en Soo-jin, sino en ella misma. ¿Y si el pasado siempre las perseguiría? ¿Y si nunca podrían escapar de las personas que las habían herido? Pero al pensar en Soo-jin, en su fuerza, en su bondad, Gibbon supo que no podía rendirse. No ahora, cuando estaba empezando a enamorarse. La presencia de Hannah dejó una marca en Soo-jin. Aunque intentaba mantener su rutina, Gibbon notaba pequeños cambios. Soo-jin estaba más callada, sus sonrisas menos frecuentes. Gibbon quería ayudarla, pero no sabía cómo. Ella misma estaba lidiando con sus propios demonios, con los rumores de Minseo que seguían propagándose como un incendio. En las redes sociales las publicaciones sobre ella se habían vuelto más crueles, y algunos incluso habían encontrado su dirección, dejando notas anónimas en su puerta con insultos. Una noche, mientras caminaban por el parque Namsan, Gibbon decidió romper el silencio. Soo-jin, no puedes seguir cargando con esto sola, dijo, deteniéndose frente a la torre Namsan, iluminada contra el cielo nocturno. Lo que te hizo Hannah no es tu culpa. Y lo que me está pasando a mí, no es la tuya. Pero tal vez podamos enfrentarlo juntas. Soo-jin la miró, sus ojos brillando bajo las luces. Por un momento pareció que iba a derrumbarse, pero en cambio, tomó la mano de Gibbon. Tienes razón, dijo con una voz temblorosa pero decidida. No podemos dejar que nos definan. Pero tengo miedo, Gibbon. Miedo de que esto lo nuestro termine como todo lo demás. Gibbon sintió su corazón acelerarse. Lo nuestro. Era la primera vez que Soo-jin lo decía en voz alta, y aunque no era una declaración de amor, era suficiente para hacerla sentir viva. Sin pensarlo se acercó y besó a Soo-jin, un beso suave, lleno de promesas tácitas. Soo-jin no se apartó, en cambio respondió con una intensidad que sorprendió a ambas. Pero la felicidad duró poco. Al día siguiente una nueva publicación en redes sociales sacudió a Gibbon. Era una foto de ella y Soo-jin en el parque, tomada a escondidas. El texto que la acompañaba era cruel, la enfermera y la rebelde, qué patética pareja. Gibbon reconoció el estilo de Minseo, pero esta vez había algo más. Hannah estaba detrás de esto colaborando con Minseo para destruirlas a ambas. Gibbon corrió a la clínica con el corazón en la garganta. Encontró a Soo-jin en la sala de descanso, mirando su teléfono con el rostro pálido. ¿Lo viste? Preguntó Gibbon, su voz quebrándose. Soo-jin asintió sin mirarla. No puedo creer que Hannah esté haciendo esto. Pensé que la había dejado atrás, pero sigue encontrando formas de herirme. Gibbon tomó su mano con fuerza. No van a ganar, Soo-jin. No podemos dejarlas. Soo-jin la miró y por primera vez, Gibbon vio una chispa de determinación en sus ojos. Tienes razón. Vamos a enfrentarlo. Juntas. Decidieron que no se esconderían más.
Gibbon comenzó a responder a los comentarios en redes sociales, no con rabia, sino con honestidad. Escribió sobre su dolor, sobre su amor, sobre su derecho a existir tal como era. Soo-jin por su parte confrontó a Hana en un mensaje privado, pidiéndole que dejara de interferir en sus vidas. Pero ninguna de las dos esperaba la reacción que vendría. Min Seo y Hana, furiosas por la resistencia de Gibbon y Soo-jin, llevaron las cosas un paso más allá. Organizaron un evento en un bar de Hongdae, invitando a todos los que habían seguido los rumores. La idea era humillarlas públicamente, exponerlas frente a una multitud. Cuando Gibbon se enteró, su primer instinto fue huir. Pero Soo-jin tenía otros planes. Vamos a ir, dijo con una determinación que sorprendió a Gibbon. No para pelear, sino para mostrarles que no nos avergonzamos de quiénes somos. Gibbon dudó, pero la fuerza de Soo-jin era contagiosa. Esa noche se presentaron en el bar tomadas de la mano. La multitud las miró, algunos con curiosidad, otros con desprecio. Min Seo y Hana estaban en el centro sonriendo con arrogancia. Pero antes de que pudieran decir algo, Soo-jin dio un paso adelante. No estoy aquí para justificarme, dijo su voz clara y fuerte. Estoy aquí porque amo a Gibbon, y ninguna de ustedes tiene el poder de cambiar eso. Pueden reírse, pueden juzgarnos, pero no nos van a destruir. El silencio que siguió fue ensordecedor. Gibbon sintió lágrimas en los ojos, no de tristeza, sino de orgullo. Por primera vez se sintió libre, no porque el mundo hubiera cambiado, sino porque ella había decidido no dejar que la definiera. El enfrentamiento en el bar marcó un punto de inflexión. Aunque Min Seo y Hana intentaron ridiculizarlas, la declaración de Soo-jin tuvo un efecto inesperado. Algunos en la multitud comenzaron a aplaudir, otros murmuraron en apoyo. No todos, pero suficientes para que Gibbon y Soo-jin sintieran que no estaban solas. Por primera vez, Gibbon vio una grieta en la armadura de Min Seo, su sonrisa arrogante vaciló, y Hana, a su lado, parecía incómoda. Esa noche al salir del bar, Gibbon y Soo-jin caminaron por las calles de Hongdae, tomadas de la mano, sin importar quién las viera. Hablaron hasta el amanecer compartiendo miedos, sueños y promesas. Gibbon confesó que siempre había querido ser fotógrafa, capturar la belleza de los momentos efímeros. Soo-jin admitió que aún soñaba con pintar, con crear algo que le diera voz a su alma. Tú me haces querer ser valiente, dijo Gibbon, mirando a Soo-jin bajo la luz de un farol. Antes de ti, solo quería esconderme. Soo-jin sonrió acariciando su mejilla. Y tú me haces querer volver a creer en el amor. Pero la paz era frágil. Los rumores no desaparecieron por completo, y la presión social seguía siendo una carga. Gibbon comenzó a notar que Soo-jin estaba más cansada, que sus turnos en la clínica la agotaban más de lo usual. Una noche, mientras ayudaba a Soo-jin a cerrar la clínica, Gibbon encontró un sobre en el escritorio. Era una carta de la familia de Soo-jin, escrita en un tono frío y formal, exigiendo que dejara de avergonzarlos con su estilo de vida. Gibbon sintió una oleada de rabia. ¿Cómo se atreven?, dijo apretando la carta. No tienen derecho a tratarte así. Soo-jin tomó la carta con manos temblorosas. Siempre ha sido así, murmuró. Desde que Hana me delató, me tratan como si fuera una desconocida. Pero no quiero perderlos para siempre. Gibbon la abrazó prometiéndole que no estaría sola. Decidieron enfrentar también ese desafío juntas. Soo-jin escribió una carta a su familia, no para disculparse, sino para explicar quién era, lo que sentía, y cómo Gibbon le había dado una nueva razón para vivir. Gibbon, por su parte, comenzó a trabajar en un proyecto fotográfico, documentando historias de personas de la comunidad LGBT en Seúl, dando voz a quienes, como ella, habían sido silenciados.
El proyecto de Gibbon comenzó a ganar atención en línea, no sin controversia. Algunos lo elogiaban por su valentía, otros lo atacaban con odio. Pero cada comentario positivo, cada mensaje de alguien que se sentía representado, le daba fuerzas. Soo-jin, mientras tanto, empezó a pintar de nuevo, creando retratos vibrantes de Gibbon y de otros pacientes de la clínica, capturando su humanidad en cada pincelada. Sin embargo, Min-seo y Hana no se habían rendido. Enteradas del proyecto de Gibbon, intentaron sabotearlo, hackeando su cuenta y eliminando algunas de sus publicaciones. Gibbon estaba devastada, pero Soo-jin la animó a seguir adelante. No dejes que te detengan, dijo Soo-jin, ayudándola a recuperar las fotos desde una copia de seguridad. Esto es más grande que ellas. Es por ti, por mí, por todos los que necesitan ver que no están solos. Con el apoyo de Soo-jin, Gibbon organizó una pequeña exposición en una galería local. Fue un acto de valentía, un desafío al mundo que las había juzgado. La noche de la exposición, la galería estaba llena, no solo de amigos, sino de desconocidos que habían encontrado el proyecto en línea. Soo-jin estaba allí con uno de sus cuadros al lado de las fotos de Gibbon, una colaboración que simbolizaba su unión. Pero justo cuando todo parecía ir bien, una figura familiar apareció en la entrada. Era Min-seo con una sonrisa que prometía problemas. La aparición de Min-seo en la galería fue como un trueno en un cielo despejado. Gibbon sintió que el aire se le escapaba de los pulmones, pero esta vez no estaba sola. Soo-jin estaba a su lado y la fuerza de su presencia le dio valor. Min-seo se acercó con esa sonrisa que Gibbon había aprendido a odiar. Vaya, Gibbon, qué lindo espectáculo, dijo Min-seo con un tono cargado de sarcasmo. ¿De verdad crees que estas fotos van a cambiar algo? Eres una broma. Gibbon apretó los puños, pero antes de que pudiera responder, Soo-jin dio un paso adelante. Ya basta, Min-seo, dijo su voz firme. Esto no es sobre ti. Es sobre Gibbon, sobre mí, sobre todas las personas que han sido heridas por gente como tú. Si no tienes nada bueno que decir, vete. Min-seo se rió, pero había algo forzado en su risa. La multitud en la galería comenzó a murmurar, y algunos se acercaron, claramente apoyando a Gibbon y Soo-jin. Min-seo, sintiendo que perdía el control, se marchó, pero no sin antes lanzar una última advertencia. Esto no termina aquí, dijo, antes de desaparecer en la noche. La exposición fue un éxito y las fotos de Gibbon, junto con los cuadros de Soo-jin, resonaron con muchos. Por primera vez Gibbon sintió que su dolor había servido para algo, que su historia podía inspirar a otros. Pero la amenaza de Min-seo seguía pesando sobre ellas. Días después Gibbon recibió un mensaje anónimo que la hizo temblar: sé dónde vives. Cuida tus pasos. Soo-jin, al enterarse, insistió en que Gibbon se quedara en su apartamento por seguridad. Vivir juntas, aunque fuera temporalmente, fue un cambio inesperado pero bienvenido. Las noches se llenaron de conversaciones profundas, risas y momentos de intimidad que fortalecieron su relación. Gibbon comenzó a sentirse en casa, no solo en el apartamento de Soo-jin, sino en su corazón. Sin embargo, la paz no duró. Una noche, mientras regresaban de un paseo, encontraron el apartamento de Soo-jin vandalizado. Las paredes estaban llenas de grafitis ofensivos, y algunas de las pinturas de Soo-jin habían sido destruidas. Gibbon sintió una rabia impotente, pero Soo-jin, aunque devastada, mantuvo la calma. No van a destruirnos, dijo tomando la mano de Gibbon. Vamos a limpiar esto, y vamos a seguir adelante. Juntas pasaron la noche limpiando, pintando las paredes de nuevo, salvando lo que podían. Fue un acto de resistencia, una declaración de que no se rendirían. Pero Gibbon sabía que necesitaban hacer algo más. Confrontar a Min-seo y Hana de una vez por todas.
Con la ayuda de amigos de la comunidad, Gibbon y Soo-jin rastrearon la fuente de los rumores y el vandalismo. Descubrieron que Min-seo y Hana habían estado trabajando juntas, alimentadas por su propio resentimiento y miedo. Gibbon decidió que era hora de hablar con Min-seo, no con rabia, sino con la verdad. Organizó una reunión en un café neutral, con Soo-jin a su lado. Min-seo llegó sola esta vez con una expresión de desafío. Gibbon respiró hondo y habló. No estoy aquí para pelear, Min-seo. Solo quiero que entiendas el daño que has causado. No solo a mí, sino a ti misma. ¿Por qué haces esto? ¿Qué ganas con tanto odio? Min-seo se quedó en silencio, sus ojos evitando los de Gibbon. Por un momento pareció que iba a disculparse, pero en cambio, se levantó y se fue sin decir una palabra. Gibbon sintió una mezcla de decepción y alivio. Tal vez Min-seo nunca cambiaría, pero ella sí lo había hecho. Los meses siguientes fueron una prueba de resiliencia. Gibbon y Soo-jin continuaron con sus proyectos, convirtiendo su dolor en arte y activismo. La exposición de Gibbon creció, atrayendo la atención de organizaciones que apoyaban a la comunidad LGBT en Corea. Soo-jin, por su parte, comenzó a impartir talleres de arte en la clínica, ayudando a pacientes a expresar sus emociones a través de la pintura. La relación entre ellas se fortaleció, pero no estuvo exenta de desafíos. La sociedad coreana seguía siendo un lugar difícil para las personas como ellas, y cada día era una lucha por ser aceptadas. Sin embargo, encontraron aliados inesperados, compañeros de la clínica, amigos de la universidad, incluso algunos familiares que comenzaron a entenderlas. La madre de Soo-jin, aunque lentamente, empezó a escribirle de nuevo, no con aceptación total, pero con un deseo de reconstruir su relación. Una noche, mientras celebraban el aniversario de su primer encuentro en un pequeño restaurante en Itaewon, Gibbon tomó la mano de Soo-jin. Nunca pensé que encontraría a alguien como tú, dijo con los ojos brillando. Me salvaste, Soo-jin. No solo de Min-seo, sino de mí misma. Soo-jin sonrió apretando su mano. Y tú me salvaste a mí. Me recordaste que puedo amar de nuevo, que puedo ser yo misma sin miedo. El camino no había sido fácil, y sabían que aún enfrentaban desafíos. Pero juntas habían encontrado algo más fuerte que el odio, amor, resiliencia y la certeza de que valían la pena. La apuesta de Min-seo había sido el comienzo, pero Soo-jin, con su corazón de enfermera, había cambiado el destino de Gibbon para siempre. Y así, en las calles vibrantes de Seúl, bajo un cielo estrellado, Gibbon y Soo-jin prometieron seguir luchando, no solo por ellas, sino por todos los que soñaban con un mundo donde el amor no tuviera que esconderse.